Hola chicos y chicas, buen día, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente al día de la fecha y vamos a hablar puntualmente sobre lo que vendrían a ser las normas APA, ¿sí? Seguramente a lo largo de su formación, a lo largo de la carrera, ustedes habrán podido escuchar algo sobre las normas APA. Vamos a empezar a ver un poco de qué se tratan las normas APA, en qué consisten, cuándo se utilizan, porque es muy probable de que no lo puedan ver a lo largo de la carrera, y nosotros como investigadores trabajamos mucho con lo que son las normas APA al momento de redactar. Habíamos dicho en una clase pasada de que la redacción científica es un proceso que requiere mucha práctica, así como también es un proceso donde muchas veces eh, tiende a ser complejo. De esta manera nosotros vamos a tratar un poco de poder simplificar la tarea al momento de realizar una investigación utilizando las normas APA. Vamos a ver de qué se tratan las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son reglas de comunicación escritas para indagar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación, presentación de un trabajo escrito. Es decir, de que básicamente las normas APA nos van a ayudar a poder escribir una redacción científica en el campo de la investigación. ¿Por qué es importante usar las normas APA? Para poder dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente los textos. Nosotros, al manejarnos dentro del ámbito académico, donde uno de los objetivos fundamentales de la universidad es generar conocimiento, lo que se ha podido realizar a lo largo de la historia fue unificar los escritos. Por ejemplo, si ustedes leen una investigación de psicología de la Argentina o de cualquier otra parte del mundo, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, en general vamos a encontrarnos con una manera muy similar al momento de escribir y redactar un estudio o una investigación científica, ¿sí? Es lo que apuntan justamente las normas APA, de poder unificar y dar coherencia y uniformidad a un trabajo de investigación. ¿Cómo se usan las normas APA? Toda la información y datos que ustedes recolecten y usen en su investigación deben ser citados. ¿Cuándo debemos usar las normas APA? Cuando realizamos un documento escrito producto de una investigación y por lo tanto ustedes necesitan organizar y presentar sus conocimientos y los de otros autores para apoyar y complementar el trabajo. Porque es muy importante utilizar las normas APA y citar, por ejemplo, los autores que estamos utilizando en una investigación. Porque podemos caer en plagio, ¿sí? Es muy importante que todas las ideas, todos los conceptos que ustedes utilicen estén citados en la referencia bibliográfica, que ya vamos a ver de qué se trata. Las normas APA empezaron a utilizarse para la citación de artículos de revistas psicológicas, sin embargo, han ido aportando para convertirse en un formato de citas y bibliografía para todo tipo de documentos. Es decir, de que las normas APA, la APA son las siglas de la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación que empieza justamente a crear este sistema de citación que por ahí muchos estudiantes reniegan porque es un proceso complejo, pero en realidad lo que las normas APA realizaron fue
poder organizar mucho mejor la redacción y la citación de artículos científicos, que ya vamos a ver en un ejemplo en qué consiste un artículo científico. Cuando se redacta un trabajo académico o de investigación sobre un tema específico, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer al final de su carrera una tesis de grado o un trabajo final de grado, un proyecto de graduación, una memoria, etc. Es importante destacar, digamos, la procedencia de las fuentes que ustedes utilizan, ¿sí? Que ustedes se han servido para poder realizar su investigación. Para eso vamos a utilizar nosotros un sistema de citas, ¿sí? Porque si no citamos a los autores, podemos caer en plagio, ¿sí? La Real Academia Española define al plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, es decir, consiste en apropiar una idea ajena, ¿sí? Todo en el mundo científico como en la vida tiene cierta autoría, entonces es muy importante reconocer a esos autores, ¿sí? Las normas APA van a hacer referencia a cómo deben estar estructurados los títulos y subtítulos, ¿sí? Esto no le vamos a dar como mucha importancia de acuerdo a los niveles de un título general, se va a ir planteando de diferente manera los subtítulos, ¿sí? No nos vamos a focalizar tanto en esto porque es algo como muy sencillo que ustedes después lo van a poder visualizar justamente en un trabajo de investigación. Lo que sí vamos a apuntar es en explicarles específicamente cómo se hace el uso de las normas APA. En el dossier que ustedes tienen se ha incorporado este archivo donde están las normas APA, ¿sí? Lo que nosotros vamos a explicar tiene que ver con las normas APA en su 6ª edición. Cada cierta cantidad de tiempo las normas APA suelen ir cambiando, suelen ir evolucionando. Habíamos dicho de que la ciencia y por ende la redacción científica también es un proceso que cambia constantemente, ¿sí? Entonces también las normas APA suelen ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta es una versión del año 2018, es muy probable de que ustedes a lo largo de su carrera también vayan introduciendo nuevos cambios en las normas APA cuando les toque realizar su investigación. Bueno, en este artículo ustedes van a poder entender con más detalle de qué se tratan las normas APA. Eso está en la introducción, ¿sí? Las normas APA, para empezar, plantean un formato general de un trabajo de investigación. Acá nosotros, digamos, este artículo plantea, por ejemplo, qué tipo de papel se tiene que utilizar, qué tipo de letra, ¿sí? De todas maneras, no le vamos a dar mucha importancia a esto, porque en la unidad última de esta materia vamos a ver cuáles son las reglamentaciones que plantea la universidad en la cual ustedes están estudiando sobre cómo se debe presentar un trabajo en relación al formato. Así que no le vamos a dar mucha importancia a esto, aunque hay muchas coincidencias en la manera en cómo nosotros nos manejamos en la universidad. También acá en este artículo van a encontrar sobre cómo deben organizarse los títulos, las tablas, que nuestro objetivo fundamental no es profundizar en eso. Sí vamos a profundizar ahora en lo que son las citas. ¿Qué se define o qué se entiende por citas? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro de un texto en lugar de notas de pie, de páginas o al final del texto, como
en otros estilos. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo ustedes utilizan la definición de un determinado autor, lo citan en su trabajo, al final de esta definición o de esta cita va a figurar entre paréntesis el autor o los autores y el año, que eso ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Y no vamos a hacer una nota de pie, es decir, al final de cada página vamos a colocar el autor, sino lo vamos a colocar al final, ¿sí? Lo vamos a ver esto con más detalle en un ejemplo. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Vamos a ver ejemplo de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Por un lado están las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan en puntos suspensivos. Por ejemplo, si ustedes están elaborando un marco teórico, que es una parte de un proyecto, de un trabajo final, y supongamos que están investigando sobre el autismo, ¿sí? Bueno, si ustedes están utilizando un autor de un libro que habla sobre autismo, ustedes pueden hacer una cita textual, por ejemplo, definir qué es el autismo. Y si ustedes, por ejemplo, no quieren utilizar todo lo que dice ese autor, sino parte de ello, lo que pueden hacer es omitir parte de lo que dice el autor entre puntos suspensivos, como figura acá. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras? Ustedes cuando tienen que sacar una cita deben contabilizar la cantidad de palabras, ¿sí? Cuando una cita tiene menos de 40 palabras se escribe dentro del texto, es decir, va a estar inmerso en el texto y entre comillas esa cita, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúe la oración después del paréntesis. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo estoy citando en mi trabajo, en mi marco teórico o en algún antecedente a algún autor, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es escribir una idea que puede ser mía, ¿sí? Luego de que hablo sobre determinado tema, si yo quiero citar a este autor, voy a colocar el apellido del autor, voy a abrir paréntesis, voy a colocar el año, que es el año de publicación de la obra donde estoy sacando la información, y voy a abrir comillas, ¿sí? Fíjense que acá hay una comilla y acá al final hay otra, ¿sí? Esto es lo que se llama una cita textual. Como acá yo he omitido parte de la cita, he colocado punto suspensivo y luego continúo con lo que dice el autor, ¿sí? Al finalizar coloco comillas y entre paréntesis coloco la página y el número de la página, ¿sí? Porque este autor después va a tener que figurar
en la referencia bibliográfica.